¿Qué es la guerra? En esencia, la guerra es un conflicto organizado y a gran escala, a menudo entre naciones, cuando la diplomacia falla y la violencia toma el control. Es la manifestación más extrema de desacuerdo, donde las palabras ya no bastan y las armas hablan en su lugar. No se trata solo de soldados y campos de batalla. La guerra es una ruptura de las relaciones pacíficas, una contienda por el dominio que moviliza a sociedades enteras, afecta a todos, desde los líderes que toman decisiones hasta los ciudadanos comunes que ven sus vidas transformadas para siempre. La guerra es una herramienta, brutal y destructiva, utilizada para lograr objetivos, ya sea por tierra, recursos, ideología o identidad. Es un mecanismo de poder, donde la fuerza se impone sobre la razón y el diálogo se convierte en un eco lejano. Es una historia de nosotros contra ellos, que simplifica a la humanidad en bandos opuestos. Las diferencias se magnifican y la empatía se desvanece, dejando solo la lógica de la confrontación. Pero la guerra también es profundamente personal. La pérdida de una madre, el miedo de un niño, la huida de un refugiado. Cada historia individual es un reflejo del sufrimiento colectivo, y cada pérdida deja una huella imborrable. Suspende las reglas de la sociedad, convirtiendo los crímenes en actos sancionados. Lo que antes era impensable se vuelve cotidiano, y la moralidad se distorsiona bajo la sombra del conflicto. La guerra deja cicatrices en paisajes y generaciones, recordándonos lo lejos que estamos de resolver conflictos sin violencia. Sus consecuencias se sienten mucho después de que callan las armas, en la memoria y en la tierra. A pesar de todo nuestro progreso, la guerra sigue siendo un doloroso testimonio de nuestros instintos sin resolver, y una advertencia constante de lo que está en juego cuando la humanidad olvida el valor de la paz. La sed de poder es una fuerza primaria detrás de la guerra. Es un impulso tan antiguo como la humanidad misma, una energía que fluye en la historia de cada civilización. Las naciones buscan el dominio para su seguridad y supervivencia, alimentando carreras armamentistas y sospechas. El deseo de proteger lo propio y evitar ser dominado por otros crea una competencia constante. La historia está llena de imperios y estados que lucharon para expandir su influencia. Roma, las guerras mundiales y un sinfín de conflictos regionales. Cada época tiene sus propios ejemplos de ambición y rivalidad. La lógica es fría: controlar territorios, instalar gobiernos amigos, asegurar recursos. Todo se reduce a quién tiene el control y quién queda relegado. Esta búsqueda de poder es impulsada por el miedo a la vulnerabilidad, a ser controlado. El temor a perder lo que se tiene puede ser tan fuerte como el deseo de ganar más. Irónicamente, la búsqueda de seguridad a menudo engendra las mismas guerras que busca prevenir. El afán de protegerse puede convertirse en la chispa que enciende el conflicto. Los aumentos militares provocan a los rivales, creando espirales de desconfianza. Cada paso hacia la defensa puede ser visto como una amenaza por el otro. Hasta que la seguridad se base en la cooperación, no en la dominación, el ciclo continúa. Solo el entendimiento mutuo puede romper este patrón ancestral. El poder, el miedo y la desconfianza nos mantienen atrapados en el conflicto, repitiendo la misma historia una y otra vez, generación tras generación. La religión inspira compasión, pero también ha sido retorcida como justificación para la guerra. Cuando la fe se convierte en un grito de batalla, el compromiso desaparece y la violencia es santificada. Las cruzadas, la guerra de los 30 años y conflictos modernos como la lucha israelo-palestina muestran cómo la religión puede alimentar la brutalidad. Los extremistas explotan la fe para deshumanizar a los enemigos y reclutar seguidores. No es la religión en sí, sino su manipulación por parte de los líderes lo que convierte la creencia en un arma. La mayoría de las religiones predican la paz, pero cuando se retuercen, cierran la puerta al diálogo. El desafío es recuperar el corazón pacífico de nuestras creencias y resistir su uso como herramientas de guerra.
El dinero y los recursos son motores implacables de la guerra. Las naciones luchan por petróleo, minerales, agua y rutas comerciales. Cuando los recursos son escasos, sigue el conflicto. Las conquistas coloniales, las guerras del opio y las batallas modernas por el petróleo muestran cómo la economía alimenta la violencia. El complejo militar industrial se beneficia de la guerra, creando incentivos para el conflicto sobre la paz. La competencia económica puede fácilmente derivar en confrontación militar. El costo humano se compara con las ganancias, y con demasiada frecuencia las ganancias ganan. La guerra, bajo esta luz, se convierte en un negocio por otros medios. La guerra a menudo surge de divisiones culturales, étnicas y nacionales. Nos unimos con aquellos que son como nosotros, pero esto crea una mentalidad de nosotros contra ellos. Los líderes explotan estas divisiones, alimentando el odio y la violencia. Ruanda, Yugoslavia y la Alemania nazi son ejemplos claros. El nacionalismo extremo convierte el orgullo en arrogancia y agresión. Superar estas divisiones requiere empatía, educación y rechazar a los líderes que demonizan a otros. Nuestra verdadera tribu debería ser la humanidad misma. Hasta que veamos más allá de nuestras diferencias, el campo de batalla permanece. La paz exige que reconozcamos nuestra humanidad compartida. El verdadero costo de la guerra se mide en sufrimiento humano. Detrás de cada batalla hay familias destrozadas, civiles muertos o desplazados, y niños a quienes se les roba la inocencia. Las heridas psicológicas, TEP, trauma, dolor, duran mucho después de que termina la lucha. La guerra crea refugiados, destruye comunidades y colapsa los servicios básicos. La confianza social se rompe y los ciclos de dolor y venganza echan raíces. Incluso después de la paz, las minas terrestres y el odio persisten, sembrando semillas para futuros conflictos. La reconstrucción requiere más que infraestructura, demanda curación y reconciliación. La deuda de la guerra la pagan las personas comunes, mucho después de que las armas callan. Las cicatrices del conflicto perduran por generaciones. La guerra devasta a las naciones tanto como a las personas. No solo destruye edificios y ciudades, sino que también deja cicatrices profundas en la memoria colectiva de los pueblos. El miedo, la incertidumbre y el dolor se convierten en parte de la vida cotidiana. Las ciudades quedan reducidas a escombros, la infraestructura destruida y las economías paralizadas. Calles que antes estaban llenas de vida, ahora yacen vacías, cubiertas de polvo y silencio. Los hogares se pierden y las familias se ven obligadas a huir. Los recursos se desvían de la salud y la educación a las armas, dejando pobreza y deuda duraderas. Los hospitales y escuelas, esenciales para el futuro, quedan abandonados o destruidos, privando a generaciones enteras de oportunidades. El medio ambiente sufre. Los químicos envenenan la tierra y el agua, los bosques se queman y la vida silvestre se pierde. Los campos fértiles se convierten en tierras áridas y la naturaleza tarda décadas en recuperarse si es que lo logra. Incluso los vencedores pagan un precio alto. Para los derrotados, la recuperación puede llevar décadas. Las comunidades quedan marcadas por la pérdida y el exilio, y la reconstrucción es un proceso lento y doloroso. La guerra es un derroche colosal de potencial y creatividad humana. Cada conflicto roba sueños, proyectos y avances que podrían haber cambiado el mundo para mejor. Los científicos construyen armas en lugar de curas, y los recursos para el progreso se pierden en la destrucción. El ingenio humano se desvía hacia la violencia, en vez de hacia la innovación y el bienestar. Las ruinas de la guerra no son solo físicas, sino en oportunidades perdidas para un mundo mejor. Cada edificio caído representa una historia interrumpida, un futuro que nunca llegó a ser.
la guerra es el fracaso máximo de lo que podríamos lograr juntos. Nos recuerda que la verdadera grandeza humana reside en la cooperación, no en la destrucción. A pesar del conflicto interminable, la humanidad siempre ha soñado con la paz. Desde los filósofos antiguos hasta las Naciones Unidas, hemos construido instituciones para prevenir la guerra. La Sociedad de Naciones fracasó, pero la ONU ha proporcionado una plataforma para la diplomacia y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, la paz es frágil, socavada por los intereses nacionales y las mismas fuerzas que impulsan la guerra. La verdadera paz requiere más que tratados. Necesita un compromiso constante de líderes y ciudadanos por igual. Es un viaje difícil, lleno de contratiempos, pero la alternativa es impensable. La búsqueda de la paz es el desafío más noble de la humanidad. Debemos seguir esforzándonos, porque el costo de rendirse es demasiado grande. ¿Estamos condenados a repetir la guerra para siempre? No si elegimos diferente. La guerra no es inevitable. La empatía, la cooperación y la razón son tanto parte de nosotros. Entender por qué ocurren las guerras es el primer paso para prevenirlas. La empatía rompe la deshumanización que hace posible la violencia. La educación, el pensamiento crítico y la celebración de la diversidad son nuestras mejores defensas. La cooperación internacional está creciendo y el mundo está más conectado que nunca. El camino hacia la paz es largo, pero es un viaje que vale la pena emprender. Nuestro futuro compartido depende de ver el mundo como nuestro hogar común y elegir la paz.